Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a esta nueva sesión de la Cátedra Libre Manfredo Kenz Mercado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Esta es una iniciativa que procura generar espacios de reflexión pública a fin de que se pueda pensar sobre determinados autores, libros e ideas, al igual que algunos acontecimientos históricos de gran valía. José María Julián Mariano Escrivá de Balaguer era su nombre. Un joven sacerdote de 26 años tuvo una visión y sobre tales bases se fue forjando un conjunto de ideas y creencias profundas que sirvió para orientar distintos cometidos, incluyendo algunos de naturaleza cultural y en concreto académico. Estamos a punto de recordar su fallecimiento en 1975. Hay pues más de una razón para que tratemos de concentrarnos en el conocimiento y análisis de su pensamiento, independientemente de que uno tenga o no alguna fe en particular. Por esa razón entonces, y con este propósito, además se ha invitado en primer lugar, Mario Pagani Casas, que es sacerdote del Opus Dei. Por otra parte está la doctora María Angélica Ruiz Bacadíes, quien actualmente es directora de la carrera de Derecho de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Finalmente está en la mesa el doctor Sergio Daga Mérida, quien es vicerrector de esta Casa de Estudios Superiores. En primer lugar, al padre Mario para que tome la palabra. Buenas noches a todos. Realmente un gusto estar por aquí. Hacía más de 20 años que no venía a la UPSA. La verdad que ha crecido muchísimo y da gusto estar aquí. Bien, como el título lo dice, el legado de San José María Escrivá, la santificación del trabajo y la vida cotidiana. Vamos a ver unos antecedentes históricos, en primer lugar, para ver el contexto en el que se desarrolla esta luz de Dios que le dio a San José María. Vale destacar que no es una deducción que hizo él, sino que es una luz. Haciendo un curso de retiro, vio el Opus Dei. Pero el contexto en que Dios hace las cosas es importante verlo. A partir de la mitad del siglo XIX, el tema del trabajo y la vida cotidiana y sus dinámicas ha entrado con más profundidad en la reflexión teológica. Es la época de la Revolución Industrial, los grandes cambios socioculturales, esos cordones de pobreza alrededor de industrias y de ciudades, surgen tensiones entre las clases sociales, la vida familiar y comunitaria experimenta nuevas formas de organización, porque ya el trabajo del campo se deja, que tiene mucho que ver con un hogar, con más estabilidad, ¿no? En cambio ahora todo lo que es industria es mucho más dinámico. Con la publicación de la encíclica Rerum Novarum, 1891, de León XIII, hoy está de moda justamente por la reciente elección del Papa León XIV, que parece que va a continuar con el título de esa encíclica, ¿no? Que significa de las cosas nuevas. Se va desarrollando progresivamente la doctrina social de la Iglesia, que es un cuerpo importantísimo, ¿no? De doctrina. En las primeras décadas del siglo XX, nace la teología del trabajo, del matrimonio, de la familia, del laicado. Y en estos mismos años, antes y alrededor del Concilio Vaticano II, se experimentan nuevas formas de acción pastoral destinadas a difundir el Evangelio en las nuevas situaciones sociales y laborales. Todo lo que es el trabajo pastoral con obreros, con matrimonio, salieron muchas iniciativas. La cuestión del valor del trabajo y el papel de las actividades humanas cotidianas en la edificación del reino de Dios entran en las aulas de ese concilio y son objeto de un novedoso y profundo desarrollo en la Constitución Gaudium et Spes, que significa alegría y esperanza. A mediados del siglo XX, muchos autores, entre ellos Caro Boitila, que es el que está arriba a la derecha, futuro Juan Pablo II, Emmanuel Levinas y Víctor Frankl, coinciden en subrayar que la actividad humana en el mundo tiene una dimensión espiritual y que al haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, el hombre y la mujer cooperan activa y libremente en su plan sobre la creación.
La grandeza del trabajo material y de las actividades cotidianas no reside tanto en lo que se hace ni en el producto final, aunque tiene importancia, por supuesto, pero influye mucho en el sujeto. El primer afectado del trabajo y de cualquier actividad humana es el propio realizante de eso, ¿no? El sujeto que lo realiza, por qué la realiza y a partir de qué la realiza. El misterio del Verbo encarnado fundamenta tanto la dignidad de la persona que trabaja, porque el Verbo trabajó, Jesús hecho carne, como la dignidad de la materia del trabajo, porque fue dada por Dios también, ¿no? Que el trabajo transforma. Consideramos aquí, en esta área, el trabajo como toda tarea, remunerada o no, ordenada, que cansa, que significa un esfuerzo, dirigida a un fin. A lo largo del tiempo, el magisterio de la Iglesia ha acompañado y sigue acompañando las cuestiones que surgen del progreso cultural, social y técnico, pues la sociedad humana y las dinámicas laborales evolucionan con rapidez. El extraordinario progreso del hombre, tanto en el conocimiento de la realidad como en su capacidad de transformarla, trae nuevas perspectivas, pero también nuevos desafíos que requieren una orientación moral. Pensamiento absolutamente personal, pero creo que el Papa actual, continuando León XIII, la encíclica Rerum Novarum, seguramente va a incorporar estas realidades nuevas, como la inteligencia artificial, toda la inversión en monedas virtuales, todas las investigaciones genéticas que han avanzado muchísimo, ¿no? De algún modo en esta orientación moral. Este mensaje también está anclado en la Sagrada Escritura. Diversos autores han analizado las enseñanzas de San José María sobre el trabajo y la ocupación habitual, contextualizándolas dentro del marco teológico y social de su época. La luz fundacional que recibió de Dios y la llevó a una comprensión renovada del mensaje bíblico sobre la actividad humana en el mundo y le proporcionó una nueva y más profunda comprensión de la lógica de la encarnación. El fundador del Opus Dei comentó extensamente la presencia del trabajo humano en la Sagrada Escritura, especialmente en el libro del Génesis, en el contexto de la creación del hombre y de la mujer, que evidentemente es familia, matrimonio y familia, y en referencia al mandato recibido de Dios, cultivar y poblar la tierra. El mundo, la tierra y la materia son realidades buenas porque han salido de las manos de Dios. Y el ser humano está llamado a actuar según los fines que poseen los planes divinos. En la economía del Nuevo Testamento, marcada por la radical novedad de la encarnación del Verbo, San José María subrayó muchas veces que Jesús de Nazaret, verdadero Dios y verdadero hombre, al asumir la naturaleza humana, asumió también en sí la vida de familia y el trabajo, aprendiendo a ser hijo judío de religión, amigo, ciudadano del Imperio Romano y artesano como lo fue su padre San José. Para explicar el sentido cristiano de las realidades humanas como camino de santificación en medio del mundo, San José María solía proponer el ejemplo de los primeros cristianos. Siguiendo las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles, realizaron todo tipo de actividades honradas y santificables. Comerciantes, molineros, amas de casa, herreros, costureras, participaban en fiestas, no de orgías, claro, transformando con la caridad de Cristo la sociedad en la que vivían y haciéndola más humanas. Aclaro, no de orgías porque en aquella época era bastante frecuente la orgía, ¿no? San José María está persuadido de que la nueva fundación que Dios le pide promover en la Iglesia, el Opus Dei, obra de Dios, implica precisamente la difusión de esta nueva visión de las realidades humanas, mejor dicho, la recuperación de una perspectiva que el paso de los siglos había hecho caer en el olvido. Acuérdense que viene Cristo, forma a los apóstoles, hay un núcleo de discípulos. Cuando Cristo sube al cielo, la ascensión de Cristo, empieza a predicarse el Evangelio, aunque antes también habían hecho pequeñas pruebas en la zona de Palestina, pero ahora ya es a todo el mundo. No había una estructura eclesiástica, no había congregaciones, no, eran los apóstoles, los discípulos y la gente. Y la gente no había libros tampoco, entonces era todo tradición, lo que yo escuché o lo que mi abuelo escuchó o mi padre escuchó de Jesús. Y eso se fue cayendo en el olvido después, con las persecuciones,
resaltando que para santificarse hay que alejarse del mundo, se fue decayendo. En relación al trabajo, decía en una de sus cartas, la número 14, es participación en la obra creadora, es vínculo de unión con los demás hombres y medio para contribuir al progreso de la humanidad entera. Es fuente de recursos para sostener a la propia familia. Es ocasión de perfeccionamiento personal. Es, e importa de gran manera decirlo muy claramente, modo y camino de santidad, realidad santificable y santificadora. La dignidad del trabajo y de toda actividad humana está anclada en el mandato dado por Dios a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y en la economía del Nuevo Testamento, en la humanidad santísima asumida por el Hijo de Dios, encarnado en el contexto de la vida ordinaria de la Sagrada Familia de Nazaret, que era un pueblito, ¿no? Nazaret en aquel entonces serían 80 casas. Se dedicaban a cuidar animales, cultivar el campo y algunos artesanos como San José. Volver a subrayar esta perspectiva es parte integrante de la misión que San José María atribuye a el mensaje recibido de Dios. Vamos a esta creación en camino, creación del camino del Opus Dei, que es obra de Dios. Presentar el quehacer humano, fabricar una máquina, dar una clase, hacer un buen postre, educar a los hijos, prestar servicio como Uber, disfrutar de un festejo, como participación en el poder creador de Dios, es posible cuando se reconoce que la creación posee una dimensión histórica, intrínseca, su ser in statu die, en estado de camino, en estado de perfección, y por lo tanto destinada a ser llevada a término precisamente por el esfuerzo del hombre y la mujer. Un punto del Catecismo de la Iglesia Católica ilustra de forma sugerente este aspecto. Dice, la creación tiene su bondad y su perfección propias, pero no salió plenamente acabada de las manos del Creador. Fue creada en estado de vía hacia una perfección última, todavía por alcanzar, a la que Dios la destinó. El Concilio Vaticano II había afirmado claramente esta perspectiva, desarrollándola en diversos puntos de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, con el fin de exponer el valor de las actividades humanas, su legítima autonomía y su elevación por la caridad al misterio pascual de Jesucristo. Y dice así esta Constitución Apostólica: una cosa hay cierta para los creyentes, la actividad humana, individual y colectiva, o el conjunto ingente de esfuerzos realizados por el hombre a lo largo de los siglos para lograr mejores condiciones de vida, considerando en sí mismo, responde a la voluntad de Dios. Los hombres y mujeres que mientras procuran el sustento para sí y sus familias, realizan su trabajo de forma que resulte provechoso y en servicio de la sociedad, con razón pueden pensar que con su trabajo desarrollan la obra del Creador, sirven al bien de sus hermanos y de la familia y contribuyen de modo personal a que se cumplan los designios de Dios en la historia. Entendido y presentado como participación en el poder divino, todo esfuerzo deja de ser una mera actividad extrínseca y transitoria, ajena a la historia personal y ajena a afectarme a mí personalmente, ¿no? Esa actividad extrínseca y transitoria se limita a la satisfacción de las necesidades materiales. Tampoco puede reducirse a una carga impuesta inexorablemente al ser humano, fuente solo de fatiga y estrés, aunque esta concepción sea frecuente, ¿no? Me acuerdo en una bendición de una oficina, se menciona que el trabajo no es un castigo, ¿no? Y una señora al final me dice, padre, nunca había pensado que el trabajo no es un castigo, ¿no? Aunque esta concepción sea frecuente, de pensar que solo fatiga, estrés, asumirla implica adoptar una perspectiva teológica y antropológicamente errónea. Y San José María, en Amigos de Dios, sale al encuentro de este error. Dice, hemos de convencernos, por tanto, de que el trabajo, toda tarea, es una estupenda realidad que se nos impone como una ley inexorable a la que todos, de una manera o de otra, estamos sometidos, aunque algunos pretendan eximirse. Aprenderlo bien, esta obligación no ha surgido como una secuela del pecado original, ni se reduce a un hallazgo de los tiempos modernos.
Vale aclarar que Dios pone la meta, la misión de trabajar antes del pecado original. Lo que se agrega con el pecado original es el cansancio, el error a la hora de trabajar, pero tenían que trabajar antes del pecado original. Se trata de un medio necesario que Dios nos confía aquí en la tierra, dilatando nuestros días y haciéndolos partícipes de su poder creador, para que nos ganemos el sustento y simultáneamente recojamos frutos para la vida eterna. El hombre nace para trabajar como las aves para volar. También es bueno destacar que Jesús en su vida oculta, en esa que tenemos menos datos, digamos, los suficientes, pero hay menos que en la vida pública, también estaba haciendo la redención. Estaba llevando el mundo a Dios, el mundo de Nazaret, la familia, el trabajo, los amigos. Sería una visión reduccionista considerar los quehaceres domésticos, la conversación entre esposos o con los hijos, la tarea profesional, el descanso, la diversión, el deporte, únicamente como una necesidad ineludible de la que quisiéramos prescindir o como un obstáculo para la realización de nuestros deseos y nuestra personalidad. Es mucho más, es participar en las mismas exigencias de santidad que tuvo Jesús en Nazaret, María, José y los primeros cristianos, como ya lo mencionamos. Para vivir esto se necesita ser dóciles al Espíritu Santo. Espíritu creador es el que nos ayuda a identificarnos con Cristo en todas las circunstancias como hijos de Dios, sujeto de la recapitulación y reconciliación del mundo con Dios. Para realmente poder cooperar en la acción divina, sea en la obra de creación, redención o santificación, es necesario estar en estado de gracia, que manifiesta la actualidad del amor de Dios en el sujeto. En pocas palabras, solo siendo hombres y mujeres de oración y transformando el trabajo en oración, toda tarea honesta se convierte en el punto de encuentro de nuestra voluntad con la voluntad salvadora de nuestro Padre Celestial. Dice San José María en Forja, ha querido el Señor que sus hijos, los que hemos recibido el don de la fe, manifestemos la original visión optimista de la creación, el amor al mundo que late en el cristianismo. Por tanto, no debe faltar nunca ilusión en tu trabajo profesional, en toda ocupación humana, ni en tu empeño por construir la ciudad temporal. El ámbito de las realidades humanas no está exento de tensiones y desafíos, como los que se viven actualmente en nuestro país y en ciertas partes del mundo. Genera conflictos en la conciliación entre profesión y vida familiar, así como en la relación entre el esfuerzo laboral y el necesario descanso que estamos llamados a discernir e integrar. Además, vivir una conducta moral basada en la justicia se torna difícil en un entorno de relaciones muchas veces marcadas por el egoísmo, la autoafirmación, la corrupción, la búsqueda desmedida del lucro. Todo esto permite comprender que en una historia marcada por el pecado del hombre, cooperar en la tarea de llevar hacia su fin un mundo creado en un camino sinodal, todos juntos, hacia la perfección, implica también reordenar lo que está desordenado, sanar lo que el pecado ha herido. En definitiva, significa participar en la obra redentora de Cristo desde el lugar que cada uno ocupa. Dicha participación es en sí misma un don de Dios y solo se hace posible cuando, en la propia vida, el hombre y la mujer rechazan el pecado y viven en gracia, como hijos de Dios guiados por el Espíritu Santo. Acabo con una lectura del Punto de Camino. Un secreto a voces. Estas crisis mundiales son crisis de santos, podríamos decir de los que luchan por ser santos. Dios quiere un puñado de hombres suyos en cada actividad humana. Después, Pax Christi in Regno Christi, la paz de Cristo en el reino de Cristo. Nada más. Muchas gracias. Cuando Sergio me invita a dar esta charla, dije, wow, qué desafío, porque me estás pidiendo de alguna manera que hable sobre algo que es parte de mi vida, ¿no? Y por el otro lado tengo que tener, ¿no?, la rectitud de mantener el pensamiento de San José María. Entonces, ¿cómo hago para no prostituirlo, digamos? Porque yo lo vivo, trato de vivirlo, pero no necesariamente
bueno, a veces cuando es una situación experiencial, pues siempre va a tener unos sesgos de la propia experiencia. Lógicamente, vivimos y percibimos la realidad desde la propia experiencia. Pero he tratado de ser lo más fiel posible, ¿no? Y después dije, el otro aspecto fundamental es que soy mujer. Entonces vamos a hablar, ¿no?, de cómo el pensamiento de San José María también, aunque no era su objetivo principal, sí ha promovido grandes liderazgos bastante innovadores en la época. Y no porque haya estado viviendo en una situación donde surge el feminismo, Simone de Beauvoir, que surge después de San José María, sino porque tenía unas claves fundamentales, ¿no?, que permitía, ¿no?, en todos los tiempos, en todas las razas, en todas las edades, ¿no?, en todas las circunstancias de diferentes aspectos sociales, podían ser vividos. Y esas tres claves, hay muchas, pero creo que las fundamentales que he elegido es, la primera clave, lo que es el sentido de filiación divina para San José María, que no solamente la teoriza, sino que la vive y la transmite con un ámbito especial de la espiritualidad del Opus Dei. Segundo, como consecuencia directa, es la libertad, que hay incluso una homilía que se llama la libertad de los hijos de Dios. Y la unión de estas, ¿no?, permite un aspecto muy ontológico y fundamental también dentro del espíritu del Opus Dei, que es la unidad de vida. Esas tres claves fueron, creo yo, el cimiento por el cual las mujeres, las primeras mujeres del Opus Dei, ¿no?, y luego las sucesivas, ¿no?, pudieron tener un liderazgo propio, ¿no?, con un sentido realmente de transformación. Yendo muy puntualmente, ¿no?, porque es la identidad más profunda, ¿no?, y clave en la espiritualidad del Opus Dei. Es el fundamento, ¿no?, es la identidad más auténtica, que está basada en Juan, ¿no?, en la primera carta de Juan. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Y no es simplemente una metáfora, ¿no?, una idea, no, sino que tiene un sentido ontológico profundo. Y esto lleva, ¿no?, a que los miembros del Opus Dei, incluso hay una pregunta, ¿no?, que un examen que hacemos, es, ¿he considerado frecuentemente mi filiación divina? Y es un aspecto que los miembros del Opus Dei lo reflexionamos. Y es profundo porque nos lleva a ver cómo, en las circunstancias tan diversas que se tienen, cómo vivo esa realidad. Y me plantea una situación profunda, ¿no?, de quién es Dios para mí, quién soy yo para Él. La generación de un vínculo, ¿no?, que no es mero sentimiento, es un vínculo real, ¿no? Lo percibo realmente como es. ¿Y qué es? Dios es amor. ¿Lo percibo realmente como tal? ¿O alguien absoluto que está por ahí? ¿Lo hago vivencial o no? ¿Descubre esa paternidad? ¿O simplemente, bueno, los creyentes rezan Padre Nuestro, pero en realidad no me lo creo? ¿Cómo la vivo? ¿Cómo la experimento? Una paternidad que además no está fuera de mí, porque genera ese vínculo. Entonces, una paternidad profunda que está dentro mío. Y eso es una realidad. Dentro mío y además me llama. Es una paternidad que está dentro de mí y me llama. Me llama, ¿no?, y me interpela, ¿no?, a hacer una misión en el mundo, ¿no? Me llama. ¿Qué quiere Dios de mí, ¿no? ¿Cómo vivo mi propia vida? ¿Soy capaz de descubrir esta identidad tan profunda que es ser hija de Dios? Lo sabemos, ¿no? Todo el mundo sabe, ¿no?, que no, el bautismo, no, todos hacemos, somos hijos de Dios, sí, todos somos hijos de Dios, igual que en la Constitución, sí, todos somos iguales, ¿no? Bueno, ¿cuán real es? ¿Cuán consciente soy de aquello, ¿no? Y todo este pensamiento, cuando uno logra encarnarlo, genera un clima de confianza, ¿no? Pero es una confianza total, ¿no? Confío, ¿no?, y me entrego completamente, o sea que implica una respuesta. Pero no solamente va en sabernos que somos hijos de Dios,
bueno, San José María, no solamente fue, por eso es fundamento del espiritual Opus Dei, no solamente en saberse, ser hijo de Dios, ¿no? Sino que no basta ser hijos de Dios, sino que hemos de sabernos y sentirnos. ¿No? Sabernos y sentirnos hijos de Dios. De modo tal que nuestra vida adquiera ese sentido. Te está diciendo, de alguna manera, ¿no? Es que no solamente lo entiendas, sino que lo vivencies, que lo experimentes, que lo sintas. Y viviéndolo así de manera intrínseca, toda tu realidad, toda tu vida cobra un sentido diferente. Pongámonos los lentes, ¿no? Para ver la realidad, bueno, en este caso no es un lente, es la propia visión, ¿no? Desde adentro, que da un sentido total a todas las realidades humanas. Como bien dijo el Padre, ¿no? La santificación del trabajo en medio del mundo. Es cómo en el lugar donde yo me encuentro puedo vivir esta filiación, y viviendo esta filiación divina, santifico lo que hago, ¿no? Pero santifico lo que hago porque tengo conciencia de lo que soy. Entonces, tener esa identidad profunda, ¿no? Permite, ¿no? Dar como esa coherencia, esa totalidad a todo lo que se da. Entonces, vivir el sentido de filiación divina es vivir con la experiencia del amor que Dios me tiene, ¿no? Que están ocupados en amar, por eso es que tiene un sentido de trascendencia, siendo capaces de expresar ese amor, ¿no? Ojo, ¿no? No se entiende el amor como ese sentimiento bonito, maripositas, no, para nada, ¿no? El amor con un acto profundo, que no solamente es el acto de la voluntad, ¿no? De querer, sino que aquí no solamente es la acción, ¿no? Del querer, sino que es la persona ontológica de Dios es amor. Las criaturas podemos amar, pero el amor, ontológicamente hablando, es Dios. Entonces, puedo vivir esa experiencia, ¿no? Que además la veo que el amor que Dios me tiene, saber, ¿no? Que ese amor infinito de Dios se encuentra no solo en el origen, ¿no? De nuestra existencia, sino en cada instante, porque Él es más íntimo a nosotros que nosotros mismos. Tener esto, ¿no? Realmente, en cualquier perspectiva, nos llena de esa seguridad, ¿no? Esa convicción, o sea, puede patearte el mundo, perdón la expresión, ¿no? Te mantienes, ¿no? Como un ancla. Entonces, te da una seguridad de vida, ¿no? Y un sentido profundo de tu vida, que todo lo demás se convierte en coyuntural, mientras que esto se queda realmente anclado, ¿no? Y es pie para el segundo elemento fundamental, que es la libertad interior. Nuestro padre, así le llamamos los miembros del Opus Dei, al fundador del Opus Dei, ¿no? Expresaba, ¿no? El profundo amor a la libertad. Y hablaba, ¿no? Tomando las palabras del Evangelio de Romanos 8:21, la libertad da la gloria de los hijos de Dios. Y la carta del padre, del actual prelado, del 9 de enero del 2018, cita, ¿no? un párrafo de San José María que dice, ¿no? No me cansaré de repetir, hijos míos, que una de las más evidentes características del Opus Dei es su amor a la libertad y a la comprensión, ¿no? Y esto es claro, porque, ¿no? Si no fuéramos libres, seríamos incapaces de amar. El amor, ¿no? En ese sentido ontológico de Dios es amor, ¿no? Es lo que puede realzar la libertad y además redimirla. No podemos hablar de un perdón cristiano si es que no se lo ve en clave de amor, y mucho menos con un sentido liberador y redentor. El perdón no se basa en la justicia, ¿no? Entonces, somos capaces, ¿no? Y por esa libertad, ¿no? Somos capaces de elegir y elegir bien y de responder con amor a su amor con mayúscula, ¿no? Y esto cobra sentido cuando el veritas liberavit vos, ¿no? La verdad os hará libres, ¿no? Que lo hemos escuchado muchísimas veces, ¿no? Entonces, la vida cristiana va siendo una respuesta libre, llena de iniciativa, de disponibilidad, ¿no? A la pregunta, que también es evangélica, que la hace el propio Cristo a Pedro, ¿no? ¿Me amas? Y esa es una pregunta que hace en el pensamiento de San José María, ¿no? Implicaba y enseñaba a todos sus hijos que nos la hagamos, ¿no? ¿Me amas? Hoy, ahora, ¿no? En este contexto, ¿no? ¿Me amas? ¿Cómo? ¿No? Entonces, precisamente según la medida para San José María de ese amor, así se manifiesta la libertad, ¿no?
la libertad, ¿no?, de los hijos de Dios. Y esto, ¿no?, estos elementos originan, si la filiación divina es el fundamento de la espiritualidad del Opus Dei, su estructura fundamental se basa en la unidad de vida. Y por eso está como tercera clave, ¿no? Es el rasgo estructural y constitutivo. Palabras textuales de San José María. En Conversaciones, número 114, es un libro, ¿no?, donde son las conversaciones de San José María, y dice que no, hijos míos, que no puede haber una doble vida, que no podemos ser como esquizofrénicos. Si queremos ser cristianos, que hay una única vida hecha de carne y espíritu, y esa es la que tiene que ser, en el alma y en el cuerpo, santa y llena de Dios. A ese Dios invisible lo encontramos en las cosas más visibles y materiales. No hay otro camino, hijos míos, o sabemos encontrar en nuestra vida ordinaria al Señor, o no la encontraremos nunca. Por eso puedo deciros que necesita nuestra época devolver a la materia y a las situaciones que parecen más vulgares su noble y original sentido, ponerlas al servicio del reino de Dios, espiritualizarlas, haciendo de ellas medio y ocasión de nuestro encuentro continuo con Jesucristo. No lo ha expuesto San José María en estos tres niveles, pero simplemente por una situación pedagógica, ¿no?, que están intrínsecamente unidas e integradas, podríamos hablar de estas tres dimensiones. Esa unidad de vida no solamente es mera coherencia de vida, que ya es mucho en el tiempo actual, sino que es unidad de fin, que es hacer todo por amor. Hemos escuchado, ¿no? Para Dios toda la gloria, siempre lo escuchamos. Bueno, esa es la unidad de fin, hacerlo todo por amor. La identidad, ¿no?, del sujeto, que vendría a ser la unidad interior del cristiano. Todo lo que soy, inteligencia, voluntad, sentimiento, trabajo laboral, trabajo en casa, relaciones con familia, con el entorno, con los amigos, con los colegas, todo, ¿no?, cimentada en mi filiación divina. Y además reconociendo al otro en cuanto otro, en esa dignidad profunda. Y luego la unidad del camino de la santificación, que es integrar de manera coherente todos los ámbitos de esta existencia a través de los medios de santificación, ¿no?, naturales y sobrenaturales. ¿Cuáles son esos medios de santificación? Los sacramentos, en primer lugar, la oración y lo que es la formación. Por eso decía, la formación no termina nunca, ¿no?, porque ayuda a hacer ese 360, ese elemento integrador, ¿no?, que va además en el apostolado. Y todo esto conforma de alguna manera un plan de vida espiritual. Estos aspectos, estas tres claves, que hablamos de lo esencial, señalaban, ¿no?, personas profundamente conscientes de su filiación divina, que compromete su libertad en amar a Dios y a los demás con obras de servicio, practicando todas las virtudes con el afán de identificarse con Cristo en los quehaceres de la vida ordinaria. Vendría a ser como el resumen, ¿no?, de lo que he explicado, de lo que es la espiritualidad del Opus Dei, tal como la enseñó San José María, ¿no? Y por eso seguramente lo han escuchado, han leído o han escuchado este texto, que es muy repetido, y dice: en la línea del horizonte, hijos míos, parecen unirse el cielo y la tierra, pero no, donde de verdad se juntan es en vuestros corazones, cuando vivís santamente la vida ordinaria. Estas tres claves llevó a San José María, ¿no?, en 1930, cuando todavía el voto no estaba en muchos países, casi ninguno de Europa, ¿no?, ni mucho menos en Bolivia, ¿no?, a que las mujeres, ¿no?, fundar la sección femenina de las mujeres y expandir la obra por todo el mundo, ¿no?, pero yendo a lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Las tres claves que acabo de señalar, ¿no? Estaba en un contexto, ¿no?, aparte del contexto que ya dijo el padre Mario, también había los paradigmas de las desigualdades, mucho heredado del pensamiento hegeliano. Es más, en la filosofía del derecho, él precisamente hace la división estricta entre lo público y lo privado y reduce a la mujer simplemente a incapaz de ocupar estos cargos, ¿no? Entonces hay como un retroceso. Incluso en la Edad Media, la mujer tenía muchas más condiciones, ¿no?, que en la Edad Moderna, el pensamiento hegeliano, ¿no? Entonces estábamos en ese contexto, en una contraposición entre el ámbito público y lo privado, en la primacía de los valores, ¿como cuáles? Independencia, agresividad, ¿no? Si quieres imponer, pues te tienes que imponer, competencia, producción,
todo lo que podríamos decir artificio o no humano, la reducción de algo. Y por tanto, si hay esta diferencia, se desprecia todo lo privado. Ojo, ¿no? El ámbito del hogar lo reduce en ámbito privado. Y por tanto, no es un ámbito de realización personal. Desvaloriza todo el sentido del cuidado. Tenemos que competir, tenemos que ser agresivos, tenemos que producir. Esa era la mentalidad, ¿no? Y la mujer queda excluida de ese ámbito público y la posibilidad de participar activamente en la política, en aspectos económicos, culturales, ¿no? Eso era el contexto de ese momento, que en muchos casos no ha cambiado demasiado al contexto actual. Pero la mentalidad de la época frente a la contraposición en el ámbito público y privado y la desvalorización de lo privado, ¿qué tenemos? Una clave, unidad de vida. ¿Qué trabajo es más valioso? Según San José María, aquel que se hace con más amor a Dios. No hay separación, hemos hablado. Somos una unidad intrínseca. No vales por lo que haces, sino por lo que sos. Y te da esa seguridad, esa confianza. Valores imperantes, ¿no? De la independencia, cambio de paradigma, ¿no? De la independencia a la interdependencia. ¿Por qué? Todos, ¿no? Y habla mucho San José María, del sentido de la fraternidad, ¿no? De la solidaridad, del sentido del cuidado, de hacer hogar. Todos en la igualdad de ser hijos de Dios vivido de manera práctica, ¿no? Entonces, de la independencia, que es una independencia más individualista, a la interdependencia. De la agresividad al cuidado. Es que nos interesan todos. Y además habla también todo un tratado de el cuidado precisamente de las cosas pequeñas, en ese sentido. De la competencia a la cooperación. De la producción, o podemos llamar ahora de la eficacia, a la fecundidad. ¿A qué me refiero el cambio de paradigma de la producción a la fecundidad? A que me interesa la incidencia que se va siguiendo y que tiene un sentido transformador, que después es altamente productivo y mucho más eficaz. Porque no te reduzco a un producto, sino que creo en tus competencias para poder transformar ese entorno. Esto lo entendieron muy bien las primeras mujeres del Opus Dei y lo encarnaron ese espíritu. No como un sentido, como les digo, de un feminismo que ya había en ese momento, sino realmente como una forma de vida, un sentido de vida que luego las lleva, sin querer ir, digamos, contracorriente, pero lo hacen, a ser realmente pioneras en muchos aspectos. Ahora, de la paternidad, afiliación divina como eje de igualdad, ¿no? De la diversidad y la especificidad de cada uno. San José María era una persona en ese momento, por esa espiritualidad, de mente abierta y de profunda fe, y que reconoce, desde que era muy joven, la dignidad profunda. Hombre y mujer poseen igual dignidad, misión y relación con Dios. Esto es fundamental de la afiliación divina. No fue una influencia feminista lo que llevó esto, sino que le llevó a la convicción de esa profunda espiritualidad. Y por eso, como tenía que sacar adelante el Opus Dei, Dios le hace ver, ¿no? Que son todas las realidades, todas las personas, y acepta las primeras, ¿no? Tiene vocaciones femeninas en 1930. Entonces, primero introduce a mujeres dentro del Opus Dei exactamente con la misma misión que los varones. Los varones se expandían, las mujeres también expandían, ¿no? Las mujeres iban a abrir nuevos horizontes en América, en Europa y demás, los varones también, ¿no? Tal cual, ¿no? O sea, y confiaba completamente, ¿no? Animó a las mujeres, ¿no? A asumir los cargos de responsabilidad profesional, liderar asumiendo la propia especificidad, sin limitaciones absurdas, y valorizando también cualquier tipo de trabajo, incluso el trabajo del hogar. Esa especificidad es muy importante porque no quiere equiparar al hombre simplemente con la acción que hacen, ¿no? Sino que cree profundamente en las cualidades de cada una. Y anima, ¿no? En este texto, que las mujeres son plenamente capaces, pero invita a un liderazgo que es propio, a encontrar la especificidad de cada uno. Y esto vale tanto para mujeres como para varones, porque no hay un modelito, ¿no? No existen modelos. Existe la capacidad de cada uno de poder transformar, con la misma autonomía personal, autenticidad, y eso es lo que puede llevar a tener una eficacia fecunda y llena de sentido en todo lo que se emprenda. Y esto, ¿no? Que no solamente ha sido un texto, ¿no? O unas palabras motivacionales de San José María, fue esencialmente práctica. Hay muchas, ¿no? Pero podemos tener Beata Guadalupe Ortiz de Landázuri, y es beata, ¿no? Guadalupe, una de las primeras mujeres también del Opus Dei, era doctora en ciencias químicas
o sea, una mujer científica en los años 40, realmente fue pionero. Pero no solamente se dedicó al ámbito de la docencia, del doctorado, no. Guadalupe viajó y fue una de las primeras, abrió el Opus Dei, la sección femenina, en México. Levantó muchas otras obras, incluso en Montefalco, que era una villa de aquellas que habían sido saqueadas por Pancho Villa, ¿se acuerdan de eso? Bueno, es una villa abandonada que precisamente cuando van las mujeres ahí y ven que se necesitaba en ese lugar hacer más labor apostólica para levantar la actividad cultural y profesional de la mujer y demás, no la piensan dos veces y adquieren esa villa que costó muchísimo porque además estaba sin agua. Y fue llevado por las mujeres, como esas, muchas otras más, centros educativos, residencias universitarias, México, España, con un fuerte sentido social. Dora del Hoyo, también en proceso de canonización, la primera numeraria auxiliar del Opus Dei, empleada del hogar. Pero, ¿cuál es lo importante en Dora? Que hacía dignificó el trabajo del hogar. ¿Por qué tiene que ser menospreciado? ¿Por qué? ¿Se puede llevar el hogar con profesionalidad? Estamos ahora en una cultura supuestamente de talento humano, ¿no? Cultura organizacional, conciliación, familia, trabajo. ¿Y dónde realmente recibes tu estabilidad emocional, que te gusta, digamos, descansar? En definitiva, es tu hogar. Entonces, ¿por qué menospreciar un trabajo que realmente puede ser, aparte de digno, fundamental en ese hacer hogar? Es cambiar clichés, es cambiar de mentalidad. Y Dora lo entendió muy bien y realmente llevó el trabajo del hogar a un nivel profesional y se dedicó, ¿no? Acompañó a miles de mujeres a profesionalizar este trabajo, devolviéndole esa dignidad. También está en proceso de canonización Encarnita Ortega, también secretaria general del Opus Dei. Secretaría General del Opus Dei es el cargo máximo dentro de la estructura organizativa del Opus Dei, bastantes años. Impulsó, por tanto, todo lo que fue la expansión del Opus Dei en los diferentes países de Europa y América. Puso en marcha, además, una editorial llamada Minerva, en 1943, precisamente para promover a jóvenes poetisas y también escritoras femeninas a la publicación de sus obras literarias. Y además impulsó muchos proyectos, a ella le gustó bastante la moda, entonces también incursionó en todo el aspecto de la moda, haciéndola realmente una moda digna. Cada una en su especificidad, sus talentos, ¿no? Lo que Dios quiere, ¿no? Porque no hay modelitos, hay referencias, pero no hay modelos. El modelo principal es Cristo y como Cristo, en el espiritual del Opus Dei, ipse Cristo, o sea, otros Cristo, el mismo Cristo es como yo. Acá puedo hacer efectiva y real precisamente la filiación divina con este sentido de libertad y unidad. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Bueno, para concluir, comentar un poco sobre las enseñanzas de San José María en el ámbito de la educación. Creo que, bueno, me atañe en lo personal. Soy parte de una estructura organizacional dentro de una institución educativa de educación superior, con lo cual efectivamente es parte de mi trabajo y me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones que en la medida de conocimiento y de cómo San José María fue descubriendo, como bien dijo el padre, vio el Opus Dei, pero a medida que iba construyendo el Opus Dei con las personas que se iban acercando al Opus Dei, San José María lo que hace también es ir vislumbrando horizontes que la Iglesia los tocaba, existían, pero que de alguna manera eran necesarios para fortalecer el aspecto laical del Opus Dei y de sus miembros, ¿no? Y uno de ellos, sin duda, es la educación. El padre mencionó una carta, la 14, esta es la carta 5, puntualmente, donde San José María hace explícito para los miembros del Opus Dei, pero para el mundo, para los laicos cristianos del mundo, lo que él avisora sobre la visión que es la importancia de la enseñanza, de las instituciones educativas, no del ámbito, en esta carta no toca el ámbito de la enseñanza de los padres, que será otro tema que se dialoga luego. Aquí es puntualmente de las instituciones educativas, ¿ok? Entonces, un poco el objetivo, esos son los miembros de la obra, este texto es público, y cuál es entender la teología del laicado, la pedagogía cristiana y sobre todo la laicidad de la Iglesia, ¿no?
El padre mencionó lo que fue fundamental, que se entendía, se creía que para encontrar a nuestro Señor, para encontrar a Dios, en la vida era necesario apartarse del mundo. Uno de los grandes mensajes de San José María, y por eso estamos haciendo este evento, recordando su entrada al cielo, tiene que ver con que los laicos, los bautizados, podemos ser santos. Y esa santidad también puede ocurrir viviendo en el mundo de la enseñanza. El padre habló mucho sobre la santificación del trabajo. Yo voy a enfocar la santificación del trabajo en el mundo de la educación. Entonces, la educación no solo como transmisora de conocimiento, sino, y esto es fundamental, como un proceso integral de formación personal y vía de santificación. María Angélica habló sobre un gran discurso que da San José María afuera, en la explanada, en el patio de la Universidad de Navarra en 1966, que es amar al mundo apasionadamente. Ese amar al mundo apasionadamente da algunas claves sobre las vías de la santificación y puntualmente hace referencia a los profesores, a la vida del maestro, del hombre del aula, de la mujer de aula, y su eficacia a la hora de lograr que la vida de los padres y de los alumnos que están delante de él sean transformadas. Por ende, la labor del docente es un camino de encuentro con Dios y de apostolado. Pues eso es buenísimo, porque bien lo mencionó el padre, un herrero, una madre de familia, un Uber, cualquiera, incluso un profesor universitario, puede encontrar en la labor docente el camino de encuentro con Dios y sobre todo de apostolado. Evidente de que el hablar de Dios es más efectivo con los ejemplos que con las palabras. Entonces, una de las claves también de las enseñanzas de San José María es, como decía acá, la unidad de vida. Pero esa unidad de vida, efectivamente, no solamente es hablarla, sino vivirla. Hay una doble exigencia que hablaba San José María a la hora de tomar en consideración toda labor ordinaria, pero sobre todo profesional. Él decía, competencia profesional máxima, científicamente comprobado. Todo lo que se pueda con la ciencia lograr, ahí tiene que estar un miembro del Opus Dei, ahí tiene que estar un cristiano. Todo. No existe ningún tipo de teoría o de ciencia que un laico cristiano no pueda tocar, porque eso sería ir en contra de la revelación divina, de la creación. Entonces, San José María lo que exigía muchísimo era competencia profesional, mucha formación científica a la hora de abordar cualquier tipo de problema. Y también una perspectiva sobrenatural. El padre habló muchísimo sobre la visión del hombre, la creación del hombre, fue creado para trabajar, etc. Por ende, entonces la importancia, cualquier actividad científica en una universidad, cualquier actividad docente en la universidad, puede ser un quehacer divino a un plano y elevarlo a un plano trascendente. Cualquiera. Con mayor razón, aquellos que nos dedicamos a la vida universitaria. Y ahora, algo que es clave es la no desprofesionalización, es decir, mantener la identidad secular y profesional del educador. O sea, no todo docente o no toda persona que es parte de una institución educativa promovida por miembros del Opus Dei tiene que ser del Opus Dei. Eso es fundamental. Porque perdería el espíritu de identidad secular y generaría la ideologización de una entidad educativa. Bien, eso me lleva a comentar un poco brevemente sobre qué veía San José María sobre las obras corporativas en educación. Bien, hay algunas claves que me gustaría comentar. Primero, las obras corporativas de educación, por ejemplo, una universidad, después hablaré un poco sobre la Universidad de Navarra, son iniciativas de laicos. Eso es fundamental. Es decir, no está promovida por agentes clericales y está gestionada por cristianos laicos. Está gestionada, administrada por laicos, por profesionales como nosotros estamos acá. Tiene un carácter civil y autónomo, es decir, funcionan como centros educativos seculares, no confesionales, al menos no de gestión directa, es decir, no existe una determinación secular de un obispo que determine el jefe de carrera de una carrera en particular. ¿Okay? Su espíritu es laical y es no confesional. Son de inspiración cristiana, evidentemente.
el espíritu cristiano impregna el ambiente de formación desde la libertad personal. Y luego voy a hablar puntualmente sobre las residencias universitarias, que tiene este aspecto muy clave. Algo que distingue una obra corporativa de educación del Opus Dei, que San José María fue muy explícito en esta carta número 5, es esto. La labor docente tradicional de los religiosos. Los laicos actúan en el ámbito secular con plena libertad y responsabilidad personal. Eso es muy importante porque toda labor educativa promovida por personas del Opus Dei entiende que la libertad no se puede separar de la responsabilidad. Puede que existan en algún momento algunos casos en los cuales un centro educativo promovido por miembros del Opus Dei tenga un problema socialmente duro, sí, y quien actúa con plena responsabilidad es la persona que es parte de quien toma la responsabilidad y la acción concreta. ¿Se entiende? Eso ayuda muchísimo a poder separar la visión clerical, es decir, lo que dice la iglesia, de lo que es el colegio en particular, o una universidad o una institución educativa. Y eso ayuda muchísimo también a que las personas actúen con plena libertad, sobre todo los profesores y los padres. ¿Cuál es el objetivo educativo que avisoró San José María? Primero, holístico, es decir, las personas en todas sus dimensiones. No solamente científico, sino también espiritual, también incluso los recursos materiales, para que las personas que quieran ser parte de una institución educativa del Opus Dei puedan al menos tener lo mínimo necesario. El área de formación evidentemente académica, humana, cultivar virtudes, valores, desarrollo de la personalidad espiritual y ofrecer esa formación respetando siempre la libertad individual. Es decir, es posible que una familia agnóstica o atea lleve a sus hijos a un colegio de Opus Dei, claro que sí. Sí, y es posible y es súper positivo. ¿Okay? O sea, no tiene que ser confesional toda familia parte de una labor educativa. Como aspecto personal, yo viví en una residencia universitaria del Opus Dei en Chile. Lo que llamaba la atención es que las personas que eran parte de esa residencia universitaria, no todos eran católicos. De hecho, había muchísima gente que no era parte que nunca había ido a misa o que no había sido bautizada. ¿Qué llamaba la atención? El aspecto familiar, el carácter cercano, el amor, la dedicación, la unidad de vida, la alegría con la que vivían. Rememorando lo que en Hechos de los Apóstoles se dice, lo que llamaba la atención de los primeros cristianos era, miren cómo se quieren, miren cómo se aman. Entonces, impregnar eso implica muchísimas cosas, pero entre ellas la coherencia, la unidad de vida y también efectivamente la vida sacramental y todo lo que habló Eka, ¿no? A continuación de esto ahora tiene que ver con cómo se construye una obra corporativa educativa del Opus Dei. Bueno, muy sencillo decirlo, pero es muy difícil de ponerlo por obra. Primero, evidentemente, tiene que haber, los padres son los más importantes. Luego son los profesores y luego son los estudiantes. Primero, sobre todo, padres. Luego, profesores y por último, los estudiantes. Ahora, ¿por qué funciona así? Porque lo que pensaba San José María era de que promoviendo una coherencia entre lo que se enseña en el colegio y lo que se enseña en la casa, los actores fundamentales son los padres. Segundo, si tenemos profesores que no condicen con el espíritu que fue creado el colegio o la universidad, entonces estamos yendo en diferentes caminos. Y por último, quienes recibirán los frutos serán los estudiantes. Concluyo diciendo algo que a mí en lo personal me marcó, y fue conocer la Universidad de Navarra, fundada por San José María en 1952, y con una visión clara, ¿no? En esa vida universitaria donde se tiene que respirar es amor, amor y amor. Y luego ciencia, mucha ciencia. Y también tener a la mano apoyo constante para que cada persona logre ser la mejor versión de sí misma. Nadie te dice que tenés que ir a misa, nadie te dice que tenés que tener cierta creencia. Lo que vivís ahí es paz y sobre todo es ayuda. Esa impregnación que quería San José María se nota en las labores corporativas del Opus Dei y sobre todo labores educativas. Muchísimas gracias.